Saludos colegas, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad: cómo será la evaluación para personas estudiantes de secundaria en el curso lectivo 2023. Vamos a iniciar. Primero, la división del curso lectivo en dos periodos, tanto para tercer ciclo, estamos hablando de séptimo, octavo y noveno año, como para educación diversificada, décimo y undécimo año. ¿Cuál es el valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en el tercer ciclo de la educación general básica? La calificación de los aprendizajes de la persona estudiante en cada asignatura en el tercer ciclo de la educación general básica será el resultado de la suma de los siguientes valores porcentuales. Para las asignaturas de matemática, español, estudios sociales, ciencias, lengua extranjera, trabajo cotidiano 45%, tareas 10%, pruebas mínimo 2 35%, asistencia 10%. Para las asignaturas de educación cívica, artes plásticas, educación para el hogar, educación física y educación musical, trabajo cotidiano 50%, tareas 10%, proyecto 30%, asistencia 10%. Para la asignatura Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, se aplicarían los siguientes componentes con carácter formativo: trabajo cotidiano, tareas, asistencia. Para la asignatura de Artes Industriales, trabajo cotidiano 30%, tareas 10%, proyecto 25%, prueba 1 25% y asistencia 10%. Para la asignatura de Educación Religiosa, trabajo cotidiano 70%, tareas 20%, asistencia 10%. ¿Cuál es el valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación en la educación diversificada? La calificación de los aprendizajes de la persona estudiante en cada asignatura en la educación diversificada será el resultado de la suma de los siguientes valores porcentuales. En educación académica y técnica, diurna y nocturna, para las asignaturas matemática, español, estudios sociales, biología, física, química, lengua extranjera, trabajo cotidiano 35%, tareas 10%, pruebas mínimo 2 45%, asistencia 10%. En las asignaturas Educación Física, Educación Musical y Artes Plásticas, trabajo cotidiano 45%, tareas 10%, proyecto 1 de 35% y asistencia 10%. Para la asignatura Educación Cívica, trabajo cotidiano 35%, tareas 10%, prueba 1 de 15% y proyecto 30%, asistencia 10%. Para la asignatura Educación Religiosa, trabajo cotidiano 70%, tareas 20%, asistencia 10%. En las asignaturas de Filosofía y Psicología, trabajo cotidiano 45%, proyecto 35%, tareas 10%, asistencia 10%. Para la asignatura Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, se aplicarían los siguientes componentes con carácter formativo: trabajo cotidiano, tareas, asistencia. En las subáreas correspondientes a las áreas agropecuaria, industrial, comercial y servicios, trabajo cotidiano 40%, tareas 10%, prueba mínimo 1 de 20%, proyecto 20% y asistencia 10%. En las subáreas de las especialidades técnicas correspondientes a programas de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación que se implementan en la modalidad dual, se calificará de la siguiente manera: trabajo cotidiano 30%, portafolio de evidencias 30%, pruebas mínimo 2 40%. Según el artículo 41 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, el promedio anual mínimo para aprobar cada asignatura será igual o mayor de 65, con excepción de las personas estudiantes de colegio bilingüe cuyo promedio mínimo para aprobar es igual o superior a 70. La persona estudiante de educación diversificada
que alcance un promedio anual igual o superior a 70 tendrá la condición de aprobado en la respectiva asignatura. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la nota promedio anual de una asignatura? Para obtener la nota promedio anual en una asignatura en Educación General Básica y Educación Diversificada, se tomarán las notas correspondientes a los 2 periodos del curso lectivo y se ponderan de la siguiente manera. El primer periodo corresponde a 40% y el segundo periodo a 60%. ¿Quiénes tienen acceso a pruebas de ampliación? Las personas estudiantes de tercer ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada que hayan aplazado en una o más asignaturas tendrán derecho a presentar pruebas de ampliación en las asignaturas aplazadas. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.